Parlamento Europeo ha aprobado una ley sobre esta materia, marcando un precedente mundial para buscar el equilibrio, dice, entre la protección ciudadana y la competitividad y la innovación. La regulación se basa en niveles de riesgo, 4 niveles concretamente, donde se plantea de cómo afecta la inteligencia artificial a nuestras vidas, prohibiendo, por ejemplo, la manipulación y la vigilancia masiva. Un aspecto muy importante es que no va a afectar a las competencias de los Estados miembros en materia de seguridad nacional. Bueno, vamos a ver qué consecuencias puede tener. Hablamos con José Luis Aznarte Mellado, es profesor titular en el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos que pretende mitigar la nueva ley? Bueno, pues la nueva ley tiene algunas cosas buenas entre las que se cuentan pues cómo se limitan las aplicaciones calificadas de alto riesgo, ¿no? Que son aquellas que se van a ver obligadas a tener un sistema de gestión de riesgos, medidas de mitigación, control para que no haya sesgos, documentación técnica, en fin, una serie de salvaguardas que van a hacer que esa aplicación sea un poco más segura. Ahora, también es cierto que esa definición de sistemas de alto riesgo va a recaer en las propias empresas proveedoras, con lo cual está muy en cuestión que finalmente esto sirva para algo. O sea, que son las propias empresas quienes deciden en cuál de esos 4 niveles sitúan sus productos. En estos momentos sí, la Unión Europea no ha sido capaz de aterrizar una definición de esos sistemas de alto riesgo. Se espera que lo hagan en los próximos meses, pero hoy por hoy van a ser las propias empresas las que determinen si sus aplicaciones son de alto riesgo o no. Claro. ¿Podrían tomarse, por ejemplo, como alto riesgo la toma de datos biométricos en cualquier lugar? Es decir, que lleguemos a una estación de metro o de guagua, por ejemplo, y que nos vaya identificando un sistema de seguridad a cada uno de nosotros. Sí, en efecto, ese es uno de los puntos más delicados de la ley y la sociedad civil se ha expresado en multitud de ocasiones en contra de ese tipo de aplicaciones. Finalmente se han incluido prevenciones contra esas aplicaciones usadas de forma general, es decir, que efectivamente cuando estemos en una estación no nos van a poder grabar, pero como siempre la letra pequeña es enormemente problemática porque se establecen un montón de excepciones para esas limitaciones que tienen que ver con la seguridad nacional, pero tienen que ver también con, por ejemplo, los procesos migratorios, lo cual, pues de nuevo, la sociedad civil interpreta que es un riesgo enorme y, bueno, pues ha habido como bastante decepción por cómo ha sido el resultado de este proceso negociativo en la Unión Europea. También hay otro asunto polémico, lo has nombrado hace un momento, la reproducción de sesgos. Explícanos en qué consiste, cuál es el riesgo ahí. Bueno, el problema es que la IA tiende a hacer una normalización de toda la realidad con la que puede trabajar, con los datos con los que puede trabajar, y cuando digo normalización me refiero a que tiende a la media, tiende a producir resultados que están en la media o en el promedio de cualquier aplicación que podamos imaginar. ¿Esto qué significa? Significa que hay grandes problemas en lo que llamamos las colas de la distribución, es decir, los casos menos frecuentes son problemáticos para las IAs y lo son por diseño, no hay una manera de que no lo sean, ¿no? Entonces, los sesgos pueden hacer que esos casos menos frecuentes sean tratados de formas injustas o de formas inadecuadas. Este riesgo de las IAs es algo que es inherente y que, por tanto, es muy difícil controlar. Pero bueno, se ha intentado en esta nueva normativa que haya algunas salvaguardas al respecto, ¿no? Y que también dotar de derechos a las personas para reclamar o protestar, porque no en vano esos casos raros suelen coincidir con personas que ya están desfavorecidas o que han tenido procesos que los llevan a estar en esas, digamos, esquinas de la realidad, ¿no? Claro, también es verdad que nos pueden colocar como, no sé, como una especie de paquete, es decir, sabiendo, como se sabe por las elecciones, por cómo navegamos, por las elecciones que hacemos cada día, por nuestros pagos, etcétera, todos esos datos, pues qué pensamos, qué nos gusta, qué opinamos respecto a determinados asuntos, ¿no? Claro, la inteligencia artificial puede trazar un mapa de cada uno de nosotros casi calcado a lo que somos, ¿no?
Exacto, y el problema es que ese mapa no es algo que sea propiedad pública, sino que es algo que es propiedad privada y que además se obtiene a partir de insumos que están en el dominio público o por lo menos que se pueden acceder públicamente. Esto plantea un grandísimo desafío y pues bueno, muchos pensamos que la normativa de la Unión Europea ha fallado a la hora de controlar ese tipo de situación, porque esa propiedad privada de esas herramientas, cuando hablamos de IA, hablamos de 3, 4 compañías que son las compañías más grandes del mundo y, bueno, pues las salvaguardas que se han puesto, digamos que palidecen al lado de las excepciones que han conseguido estas empresas introducir en el articulado. Claro, es que es tremendo lo que se puede conseguir con todo esto. Y además, José Luis, también a lo mejor se da la paradoja. Nos estamos echando las manos a la cabeza con los programas que tienen estas empresas, pero somos nosotros mismos los que les damos los datos con las aplicaciones que usamos a diario, probablemente, ¿no? Sí, en efecto. Yo creo que la formación y la educación de la ciudadanía al respecto de cuáles son los riesgos y cuáles son los límites de la privacidad y cómo las compañías pueden traspasar esos límites sin que nos demos cuenta es algo esencial, que es tan importante como la regulación. Es decir, que todavía queda un grandísimo trabajo que hacer en ese aspecto de concienciación y de educación. Bueno, en todo caso, hasta 2026 dicen que no entrará en vigor y todavía, por lo que estamos viendo, hay muchos aspectos, muchos flecos que todavía no están claros. Veremos qué es lo que ocurre de aquí entonces. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo.